Buenas tardes. Seguimos con nuestro programa Cartas de Cartay. Esta vez, así como hemos hecho el programa tocando muchos temas, esta vez vamos a tener dos programas especiales cada semana. Un programa relacionado con lecturas, lecturas que yo hago de la prensa mundial, ¿no? Que son lecturas interesantes, cosas amenas, y entonces quiero compartirlas con ustedes. Hoy vamos a hacer la primera prueba de eso que llamamos Cartas de Cartay, abuelo de dron. Y posiblemente mañana inauguremos una nueva sección que sería Cartas de Cartay leyendo un libro, Cartas de Cartay con un libro en la mano, algo así, ¿no? Bueno, pero todavía no. Ahorita lo que tenemos es simplemente Cartas de Cartay, abuelo de dron, leyendo la prensa internacional. Y vamos a tocar varios temas, que la particularidad de esto es que he leído, ya no es de memoria, ya yo no voy a trabajar mucho con mi mente, y es una forma de refrescar la información, pero también es una forma de tener un poquitico de tranquilidad leyendo, ¿no? Pero claro, tengo que hacer investigación, tengo que escoger y tengo que ordenar para poder presentárseles a ustedes de la mejor manera posible, ¿no? Voy a tocar varios temas, pero voy a comenzar con un tema sobre Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco es un poeta venezolano que es muy conocido, el gran poeta de Venezuela, era político, poeta, humorista, y él nació en Cumaná en el año de 1896. Cumaná ha dado grandes poetas a Venezuela, entre ellos, por ejemplo, Ramos Sucre, pero está también Andrés Eloy y otros más. Y murió en el exilio en México, en Ciudad de México, en el año de 1955. O sea que él vivió 59 años, hizo una obra muy prolífica, muchísimo, una obra muy grande de discurso, era un gran orador, pero también un gran poeta y humorista también. Entonces voy a presentarles a él un discurso, un fragmento de un discurso que él dio cuando salió de la cárcel, y dijo, de las cárceles gomecistas, que en las cárceles gomecistas a los presos les ponían grilletes en los pies, y bueno, por supuesto, ir al baño, caminar, aunque sea unos metros, era realmente un suplicio. Entonces tenían que levantar la bola de hierro para poder ir al baño, para poder caminar unos pasos. Entonces él dijo, celebrando la salida de la cárcel y la destrucción de esa cárcel gomecista en el periodo de Juan Vicente Gómez, él dijo: hemos echado al mar los grillos de los pies. Ahora vayamos a la escuela a quitarle a nuestro pueblo los grillos de la cabeza, porque la ignorancia es el camino de la tiranía. Y efectivamente son hermosas palabras, muy inspiradoras. Y él estaba claro de que una de las cosas que utilizan los regímenes autoritarios es destruir el proceso educativo, destruir las instituciones educativas y impedir que la gente se eduque, porque una gente educada que tiene mayor conciencia, pensamiento crítico y por supuesto no solamente tiene mayor pensamiento crítico, sino que puede rebelarse contra la autoridad. Cuando una persona está bien formada, una persona tiene, puede tener criterio propio para subvertirse. Entonces, a las dictaduras, a los gobiernos autocráticos en ninguna parte del mundo les conviene que los pobres sean educados, porque es un germen, una rebeldía, ¿no? Y como él lo dijo en esas palabras proféticas, el racismo, como él dijo que la ignorancia es el camino de la tiranía. Y efectivamente es así. Es un poeta muy conocido. Hay un poema que fue llevado
a la canción y se hizo muy popular, que es Píntame angelitos negros. Entonces, que comienza así, solamente voy a leer un pedacito, ¿no? Pintor de mi tierra, pintor que pintas la tierra, pintor, pintor que pintas la tierra, pintor que pintas el, cuando pintas angelitos no te acuerdas de los pobres, etc. Yo soy muy malo para la memoria, por eso es que disfruto esta parte de Cartas de Cartay, porque no tengo que sufrir aprendiéndome cosas, ¿no? En realidad, les voy a decir, no se trata que yo me aprendo de cosas de memoria. Es un largo proceso de estudio, de reflexión y por supuesto es la creación de un hábito de amor por la lectura que me dan ciertos elementos para poder hablar con ustedes. Y es la vía escogida para comunicarme con ustedes. El segundo punto que vamos a tratar es que fíjense bien, ustedes pueden pensar que cuando hay un río grande y cuando el río cambia de curso, produce conflictos políticos entre los países a los cuales el río sirve de límite o sirve de frontera. Bueno, así sucedió con el río Amazonas, que tenía una isla, que era la isla Santa Rosa, y como ha venido disminuyendo el caudal del río Amazonas, que es el río más caudaloso, más ancho y más largo del mundo, entonces como una isla que se llama la isla Santa Elena quedó un poco más aislada y quedó cerca del margen derecho de la ciudad de las ciudades peruanas, o como las ciudades de la provincia de Loreto. Entonces Perú reconoció, declaró que esa isla era peruana, mientras que, acostumbrados a la tradición histórica de que esa isla estuviera más cerca, diríamos, del territorio colombiano, esa isla pertenecía a Leticia, que es uno de los departamentos colombianos del Amazonas. Pues entonces entre ellos hay ahorita una disputa para saber a quién pertenece realmente la isla Santa Elena. Y es una disputa que diríamos, llama mucho la atención porque años antes, bastantes años antes, ya Perú y Colombia habían entrado en conflictos, en disputas que lo había llevado hasta la guerra. Entonces, bueno, llama la atención porque esa es una zona de mucha importancia, es lo que se llama la zona de la triple frontera, donde hay un punto donde hay límite con Brasil, límite con Colombia y límite con Perú. El tercer punto es que hay una investigación que hizo un periódico, una revista francesa llamado Frontier, el número 8 de agosto de este año, donde denuncia que los millonarios franceses están financiando a los políticos y particularmente a los políticos de izquierda, cuando antes lo habían hecho de manera tradicional con los políticos de derecha. Los millonarios siempre ayudaban a los partidos conservadores de derecha, ahora lo están haciendo con los partidos progresistas, partidos de izquierda, con el propósito de influir sobre las ideas de los políticos de izquierda. Eso llama mucho la atención porque hay una revista muy famosa que es un periódico, uno de los periódicos más viejos, propio del Partido Comunista, propiedad del Partido Comunista, que se llama Liberación, que estuvo dirigido algún tiempo por Jean-Paul Sartre, y entonces ellos acaban de reflotar. Liberación estaba prácticamente en la quiebra, y ellos acaban de reflotar el periódico, aportándole 14 millones de euros para evitar que quebrara. Eso fue una obra, mejor dicho, el aporte lo hizo un millonario muy conocido llamado, de origen checo,
que vive en Francia, exiliado en Francia, o mejor dicho, residenciado en Francia, o asilado en Francia, que se llama Daniel Kretinsky, que él es dueño de varios medios de comunicación, y yo me imagino que tendrá también en mente la posibilidad de influir sobre la orientación del periódico Liberación. En tercer lugar, hay una práctica que es una práctica delincuencial o delictiva que se hizo muy famosa hace varios años en Chile, fue exportada luego a Perú y fue luego, diríamos, dejó de ser una práctica frecuente y hasta que ahora volvió otra vez a renacer, diríamos. Consiste esa práctica delictiva, consiste en utilizar tubos químicos, que llaman tubos de oxígeno, para volar. Ellos primero hacen algunas manipulaciones de los cajeros automáticos en la calle y entonces luego les aplican tubos de oxígeno con el propósito de romper el vidrio, hacer explotar la máquina y luego retirarle todos los billetes. A veces una máquina puede tener ¿cuánto? 100.000, 50.000 dólares, depende del lugar donde esté situada la máquina. Bueno, eso era una práctica muy corriente en Chile en los años 60. Luego llegó a Perú y se hizo también viral y perseguida hasta que por fin prácticamente desapareció y ahora los periódicos vuelven a hablar de la práctica del fracturamiento y explosión utilizando tubos de oxígeno de los cajeros automáticos bancarios, ¿no? Ahora bien, como era tan frecuente, la estrategia que utilizaron los bancos fue la de entintar. Cuando se produce una explosión, cuando se produce un brusco movimiento, cae, sustancia que entintaba, que manchaba de negro con una sustancia indeleble a los billetes, dejándolos, sin valor comercial. Entonces los ladrones, cuando reventaban la máquina, se encontraban con que los billetes que estaban almacenados allí estaban manchados de negro y no podían circular ni en casinos, ni en hoteles, ni en centros comerciales. No eran recibidos por nadie. Entonces la práctica se redujo y ahora volvió otra vez la práctica. No sabemos cómo, con qué estrategia o con qué propósito. El cuarto punto que yo quiero, me gustaría tratar es el quinto punto. Me gustaría tratar que el 6 de agosto de este año, o sea, hace relativamente poco tiempo, se cumplieron los 80 años del lanzamiento de la primera bomba nuclear estadounidense en Japón, particularmente en Hiroshima, una ciudad japonesa de unos 300.000 habitantes y que está al oeste del país. Y luego, varios días después, el 9 de agosto, 3 días después, fue lanzada otra bomba nuclear en Nagasaki, una primero en Hiroshima, otra en Nagasaki, en el suroeste del país. Y por supuesto eso produjo una enorme cantidad de muertos, de manera directa e indirecta. De muertos de manera directa, bueno, en la primera, que llamaban los Baby Bomb o Little Boy, que era el avión que llevaba la bomba, que la lanzó, que le pusieron el nombre Little Boy, o sea, muchachito. Esa bomba acabó directamente con más de 140.000 muertos. La segunda fue menos letal, aunque era mucho más potente, y murieron, por sus efectos, murieron 74.000 personas. Pero la muerte, esas muertes causadas por la bomba, que tenían una enorme potencia. La primera tenía una potencia de 15.000 toneladas de dinamita y la segunda
una potencia de 21.000, aún mayor, más potente, de TNT, o sea, de dinamita, y bueno, y también murieron, en la primera murieron 140.000, en la segunda 74.000, pero lo que llama la atención de esto es que la bomba explotaba antes de llegar al suelo y producía un calor cercano a los 4.000 grados centígrados a nivel del suelo. Ustedes tienen una idea de lo que es 4.000. Bueno, las personas que estaban cerca murieron inmediatamente, pero otros resultaron quemados en un radio de acción de 3 kilómetros del epicentro de la bomba. Esa radiación térmica no solamente mató a la gente por el calor, sino que produjo cambios en el entorno, produciendo incendios en los bosques, destrucción de muchas residencias japonesas, porque en esa zona ordinariamente las casas eran de madera y se produjeron muchos incendios. Por otra parte, los habitantes sufrieron del síndrome de radiación aguda, que era insoportable, que se manifiesta con dolores de cabeza, diarrea, pérdida del cabello, y los sobrevivientes, que los llaman en japonés hibakusha, quedaron con propensión a desarrollar varios tipos de cáncer. Hace días se hizo la ceremonia de celebración. Acuérdense perdón, celebración, no, de conmemoración. Es un acto luctuoso y se conmemora, no se celebra. Entonces se conmemoró los 80 años con un pedido a la eliminación o para evitar las armas nucleares, el desarrollo de las armas nucleares en el mundo. Fueron muchísimos países, pero a ese lugar no fueron los grandes países, las potencias nucleares. El único que fue Estados Unidos, pero no fue Rusia, no fue Reino Unido, no fue Francia, no fue India y Pakistán. Pero sí fue Israel. Ustedes ven que los países con potencia nuclear son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Eso es con respecto al punto ese. Hay otro, eso es en la prensa internacional. Lo leí en El País, en El Mundo, en ABC de Madrid y en el New York Times. El punto último de que voy a tratar hoy trata sobre un chocolate que se hizo famoso en poco tiempo. Lo llaman el chocolate Dubai, y se posicionó como uno de los chocolates o de los productos gastronómicos más virales del mundo del siglo XXI. Porque una influencer llamada María Vejera hizo en diciembre del 2023, hizo un video donde ella se comía ese chocolate y tuvo más de 7 millones de visualizaciones en TikTok. El chocolate fue creado por Sara Hamouda, que es una emprendedora británica egipcia que montó una pequeña tienda de chocolate en Dubái, donde vende ese famoso chocolate desde el año 2022. Se trata de una barra de chocolate artesanal que está rellena de una crema verde crujiente por dentro. Y se trata de una barra hecha con una cobertura de chocolate con leche, con un relleno a base de crema de pistacho blanco mezclado con chocolate blanco y leche. Y también por tahini. Tiene 3 elementos: tahini, que es una pasta de ajonjolí, o sésamo también se llama, y el kadaif, que es un dulce árabe, que es una masa de hilos finos, muy parecida al cabello de ángel, con una textura también crujiente, ¿no? Por cierto, hay una discusión entre los cocineros que si es correcto decir crujiente o crocante. Al parecer,
La Real Academia acepta la sección de la denominación de la designación de crujiente, porque la rama cruje, no croca. El chocolate cuando se muerde cruje, pero no croca, etc. Entonces, de todas maneras, ese chocolate Dubai que se hizo tan famoso tiene un altísimo valor calórico y solamente es para personas que no se cuidan mucho y que les gusta el placer gastronómico sin pensar mucho en el aumento de peso. 40 gramos, o sea, un pequeñísimo chocolate de 40 gramos, ordinariamente los chocolates vienen entre 40 y 60 o 100 gramos, pero un pequeño chocolate de 40 gramos tiene 228 calorías, 16 gramos de grasa total, 20 gramos de carbohidratos y unos 7 gramos de proteína, y particularmente dulce, tiene más de 14 gramos de azúcar por barra de 40 gramos. O sea, señores, el chocolate es magnífico, la gente se mata por probarlo, pero también es un chocolate que hay que probarlo con muchísima moderación. Moderación no solamente porque es muy caro, y moderación, afortunadamente nosotros, los que no tenemos recursos para comprar ese chocolate, nos tenemos que contentar con nuestro querido chocolate amargo con más de 60 grados de pasta de cacao. Bueno, señores, hasta la próxima entonces.